Hoy nos visita Cristian Rodríguez Jiménez, es criminólogo y maestrando en estudios avanzados en terrorismo, análisis y estrategias. Es delegado en Chile de Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global, CISEG. Se ha desarrollado como detective privado en España y Latinoamérica. Es investigador académico y docente universitario en el área de la criminología, terrorismo internacional, crimen organizado y seguridad. Asimismo, realiza asesorías a instituciones en el ámbito público y privado en materia de seguridad y hace muy poco ha publicado el libro Snuff Movie, Filmando la muerte, en el sello de Secotia de la editorial Almuzara. Nos hablará sobre las snuff movies. ¿Son una leyenda urbana o una realidad? ¿Estamos tan lejos del mito como pensamos? Este concepto ya se encontraba presente en la década de los años 70 y estaba destinado a un público muy selecto. Vamos a preguntarle sobre la realidad o la leyenda de estas películas dedicadas a filmar la muerte en directo de una persona, pero también vamos a hablar del morbo, de la falta de empatía y de la deshumanización existente en la sociedad de hoy en día. El tema de esta noche es posible que no sea apto para todo el mundo, un tema que se mueve entre la realidad y la leyenda urbana. Cristian Rodríguez, bienvenido a Hombres de Negro, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? Un gusto poder estar aquí y compartir unos minutitos charlando de lo que es el lado oscuro del ser humano. Vamos a hablar de las snuff movie o de las snuff movies porque has escrito un libro con ese título y subtitulado Filmando la muerte en el sello Secotia, que pertenece a la editorial Almuzara. Cuenta además con el prólogo de, yo creo que de una gran conocida, ¿no? Paz Velasco de la Fuente, que se mueve muy bien en temas criminológicos y de la crónica negra. Y te preguntas por qué nos fascina el horror. ¿A ti qué es lo que te llevó a escribir este libro? Pues bien, la idea principalmente surgió de la editorial, del editor Humberto Pérez Tomé, y me propuso hablar sobre lo que es el snuff movie. Y uno dice, de acuerdo, o sea, hablar de una leyenda urbana, ¿cómo la podemos abordar? Porque te pones a replanteártelo y dices, ay, vaya, a lo mejor son un par de capítulos que puedo abordar, pero realmente, ¿qué hay detrás de lo que es el snuff movie? Y ahí pues traté de buscar todo lo que gira en torno a partir de ese eje central, el snuff movie. Ya es la maldad, ya es la curiosidad, la morbosidad por ver a alguien pues pasar por un mal momento, que es que alguien te esté agrediendo mientras te está grabando, y con el objetivo también luego de obtener luego a partir de ese metraje pues un beneficio económico, que es lo que se conoce como snuff movie, que hay una industria cinematográfica clandestina que se dedica a grabar la tortura y la muerte sincronizada de una víctima que ha sido elegida. Vamos con el concepto de snuff movie, pero el concepto clásico, más o Sí. menos por el que nos regimos todos. Y luego hacemos esa puntualización que también hablas de ella en el libro. Pues el concepto de snuff movie surge se puede datar que alrededor de la década de 1960, y consiste en lo que es una muerte coreografiada. Y uno se pregunta, ¿y qué es una muerte coreografiada? Pues es de que alguien pone una cámara y a partir de ahí tú puedes torturarla, mutilarla, amputarle cualquier miembro, apuñalarle, pegarle una paliza, la paliza de su vida, y luego finalmente pues asesinándola. Y a partir de ahí tienes luego un contenido audiovisual que se especulaba, se hablaba mucho entre la década de los 60 en adelante de que existe una industria cinematográfica que se encarga de hacer ese tipo de contenido para posteriormente venderlo a un gente pues que tenga acceso a ese tipo de material. Incluso se hablaba de, de que había una sociedad, una élite que se dedicaba o que tenía acceso a ese tipo de contenido. Incluso se acabó asociando el concepto de Snack Movie a las niñas de Alcácer, que Sí. también se hablaba de que estas niñas fueron también asesinadas y que era por unas élites que también se encargaron de hacer Snack Movie con ellas. A día de hoy, pues como no se ha podido confirmar de que exista las snuff movies como tal, pero no se puede negar de que sí existe material audiovisual de alto nivel del impacto, o sea, de un impacto visual y violento, que puede ser de lo más extremo
y donde cada uno puede llevar a realizar pues, cualquier tipo de acto y dejar que la mente vuele. Una muerte coreografiada que esa muerte, ese asesinato sería real. En principio no. O sea, si partimos del Snap Movie, que es una leyenda urbana, es decir, no se ha podido confirmar que exista una industria cinematográfica que se encargue de eso, en este momento no se puede confirmar de que eso sea real, todo lo contrario, de que existe una leyenda urbana. Si partimos de que desde las décadas de los 60 hasta el 2000 nos encontramos en que no había internet, no teníamos acceso a internet, lo que quedaba era el boca a boca. Sabemos de que detrás de todo eso está la curiosidad. El ser humano por naturaleza es curioso, le gusta saber, le gusta mirar, le gusta, y más cuando estamos hablando de un concepto de que es falso, de que es la propia sociedad que la acabó generando y siguió pues dándole bola a que eso siguiera aumentando. ¿Qué pasa? De que sabemos de que esto, aunque se hable de muerte coreografiada, se hable de que estás captando las imágenes, a día de hoy tenemos acceso a Internet y Ujú. nos permite pues, poder ver cualquier tipo de cosa. ¿Qué pasa? De que hay gente que lo acaba asociando al snuff o no sabe si asociarlo, pero dentro de lo que es la perspectiva de ese concepto clásico, Sí. el snuff movie es una leyenda urbana, es decir, es falso. No se puede confirmar de que exista a día de hoy. Por cierto que esas películas casi siempre, o la leyenda urbana dice, ¿no? Que serían hechas para las clases pudientes, ¿no? Para los más ricos. Casi. Efectivamente. No para el pueblo llano, la mayoría de las veces. Que ahora, luego hablaremos de Internet, de los smartphones y el usuario medio. Pero en ese primer momento, en los años 60-70, sería para las clases pudientes. Efectivamente, sí, incluso, a ver, volviendo a lo que es el concepto de SNAF, sabemos de que esto lo acabaron socialmente, lo acabaron asociándolo a lo que eran las niñas de Alcácer y diciendo de que había una sociedad, una élite dentro de España que era gente también del gobierno, gente también de poder, que estaba ahí pues financiando ese tipo de acciones para el disfrute de esos pocos, de esa élite, de esa gente, de esa clase pudiente, pero que ni mucho menos, ni mucho menos. Hemos hablado del concepto clásico de snuff movie, pero hay una película llamada Holocausto Caníbal, que bueno, que creó muchísima polémica en su época y yo creo que a día de hoy también sigue provocando mucha polémica. Y ahí entra otro concepto, ¿verdad? En este caso, con lo que es el Holocausto Caníbal, tenemos que partir para la gente que no haya podido verla. Estamos hablando de una película, si no me equivoco, de la década de los 80, donde, bueno, se genera ese metraje como si se estuviera grabando un documental, un falso documental, donde un grupo de personas se van al Amazonas a convivir con un grupo de personas pues, autóctonas, gente indígena. ¿Qué ocurre? De que a partir de ahí se acaba realizando pues ese falso documental donde mueren ciertos personajes e incluso a partir de ahí, porque también hay que decir de que en esa película se ve cómo se matan a seres vivos, pero no exactamente a personas. ¿Qué pasa? De que ante, estamos ante un contenido audiovisual de que es violento de base, porque es gore ver morir a una persona, es gore morir a un animal, sobre todo o sea, cuando está siendo apuñalado, por ejemplo. No es un tiro en la cabeza como se puede ver en muchas ocasiones con los vídeos de la yihad. En este caso es, nada, el apuñalamiento. El animal lo ves que genera impacto. Más luego, las imágenes, o sea, ya tenemos un contenido de que ya te está induciendo a que todo lo que está pasando ahí es real. Lo que generó ahí un gran impacto en la sociedad, sobre todo con los actores que estuvieron involucrados, es de que incluso denunciaron al director de la película diciendo de que él había matado efectivamente a los actores. Lo llevaron al tribunal y luego tuvieron que ir los propios actores a desmentir, decir, no, no, o sea, nosotros estamos bien, que al final todos los seres que han muerto han sido animales. Y es por eso de que en el libro acabo diciendo, si tenemos el concepto de snuff, que es una muerte coreografiada y encima hay una industria cinematográfica clandestina que se dedica a hacer ese tipo
de escenario con toda la parafernalia y generar esa supuesta muerte coreografiada, aquí tenemos algo que es real, porque es un contenido audiovisual, todo coreografiado y donde en vez de matar a una persona estamos matando a un animal. Y es por eso de que tenemos aquí un concepto de que está un poquito cogido con pinzas, es decir, tenemos realmente que coger únicamente a personas o también podemos involucrar a otros tipos de seres vivos como pueden ser mamíferos o pueden ser reptiles. Claro, además en esta película al final se obtiene un beneficio económico con ella, con su venta o con su visualización, y eso más o menos forma parte de las SNAF también. Efectivamente, tenemos aquí algo que es importante, que es el objetivo que es obtener un lucro económico. ¿Mm? Aquí se acaba cometiendo, que es luego lo que acaba ocurriendo también con otro tipo de películas, pero desde el otro lado, es decir, no se acaba generando la muerte ahí delante de la cámara con el objetivo luego de publicarlo y obtener un beneficio, pero que sí se coge ese contenido, esos metrajes audiovisuales y se acaban incluyendo dentro del filme para luego posteriormente venderlo. Que ahí es donde también, si lo queremos abordar, también es interesante de ver porque vemos de que por un lado se genera la muerte del animal con el objetivo de que la gente por el morbo, por el querer saber que si al final eso es real o no, porque incluso la propia película del Holocausto Caníbal genera impacto porque Sí. incluso las supuestas muertes de las personas están tan bien realizadas de que parece real, puede parecer real incluso para el ojo ingenuo, el ojo de cualquier persona de que acaba comprando su ticket de cine y se va a ver la película. Pero luego, por otro lado, tenemos otras películas, otras productoras que lo que acogen es esos vídeos que son reales para luego hacer un metraje para luego publicarlo y obtener ese beneficio y llevarlo a todos los cines. Vamos a hablar precisamente de una de esas sagas, que es la de Faces of Death, que es precisamente lo que hace. Ellos no graban directamente, el director de la película no graba directamente esas muertes, sino lo que coge es diferentes accidentes de tráfico, autopsias, mutilaciones, y eso es lo que acaba reuniendo y vendiendo. Completamente. Sería una snuff movie? No, o sea, realmente si partimos de ese concepto clásico, donde se acaba orquestando esa muerte, se acaba dirigiendo y se acaba haciendo todo lo que es relacionado con ese concepto, evidentemente no. O sea, tú lo que estás cogiendo es coger intervenciones quirúrgicas, estás cogiendo también pues, autopsias a cadáveres, como también indicabas, accidentes de tráfico, suicidios, también, por ejemplo, ejecuciones por parte de un ejército a un grupo de civiles o de milicianos. O sea, pero está un poquito ese concepto cogido con pinzas porque está ahí realmente bailando. Es decir, tú no has grabado cómo ha sido, o sea, tú no has puesto la cámara para ver cómo se acaba ejecutando esas personas o cómo se acaba suicidando el vecino del quinto. En este caso lo que estás haciendo es coger esas imágenes para luego también publicarlas. En cierta manera, está en ese vaivén donde este tipo de contenidos también se han vendido como Snap. Si lo cogemos desde la perspectiva del concepto clásico de Snap Movie, muerte coreografiada, no lo es. Pero está bastante alineada, van compartiendo pues, ciertos elementos que sí que están en común. Esto es como si nosotros ahora nos descargamos unos cuantos vídeos de internet, los recopilamos y eso lo acabamos vendiendo. Efectivamente, esto es lo que acá también acabó haciendo otro tipo de productora, que también la hablo en el libro, que es Decline Films, que lo que hizo fue coger diferentes vídeos donde también se ejecutaban personas, ya sea por el Estado Islámico o Al-Qaeda, no, mejor dicho, en esa época era Al-Qaeda, se cogía también pues, suicidios, ejecuciones, sicariato, accidentes, cualquier tipo de vídeo que pudiera generar impacto, y encima si nos ponemos en la época que estamos, que era la primera década del 2000, creo que la película salió en el 2004 o 2005, ¿qué recordamos realmente de esa época? Pues que teníamos la MTV, que teníamos también Jackass, que había en Jackass pues gente que se golpeaba, que se tiraban desde Sí. un carro del Mercadona y se tiraban colina abajo, y además que todo esto iba acompañado de música punk. Pues en este caso, con el film de Terrorist,
¿Cómo era? Killers and Middle East Killers, Wackos. efectivamente. Pues también tenemos todo lo que podemos ver en todo lo que hemos visto, por ejemplo, en Face of Death, pero acompañado de música punk. O sea, estamos viendo de que estamos yendo a un punto de que queremos ya realmente explotar el contenido, porque si tenemos música punk que te emociona, que te pone a tono, más luego un contenido violento, pues tenemos yo creo que todo lo ideal para que la gente vaya a ver ese tipo de contenido, que efectivamente fue así. La película fue llevada a todos los cines, la gente pagó para verla y que posteriormente, a pesar de que fuese censurada en diferentes países, lo que ocurre siempre, o sea, en la industria cinematográfica, luego se convierte en DVD, tienes luego el DVD y que ese DVD se estuvo vendiendo en Amazon y en otras plataformas, pero a todas partes. Es decir, tenemos aquí una parte que el público realmente quiere ver esto, sea o no real. En este caso estamos viendo de que sí lo es porque estamos cogiendo todas esas muertes orquestadas, no orquestadas, pero sin que sean orquestado en un film para poder generar ese impacto visual y que la gente compre, que pague una entrada, que literalmente compre un DVD para verlo luego en casa. My little brother George. This is Mommy Pig. And this is Daddy Pig. Y hablábamos antes que ahora el usuario medio casi es el productor de estos vídeos y lo comentas, ¿no? También en el libro El ciudadano promedio ya es el principal productor de contenido violento y real. Porque ahora siempre que, por ejemplo, hace poco, ¿no? En España, hace 2 días, ha habido una pelea en un cine en León y hemos Sí, visto cómo un boxeador pega a un maltratador y eso ha sido grabado con un móvil, pero hace unos meses una persona, no sé si en Sevilla, se quemó a lo bonzo y fue grabado también desde el teléfono móvil. Es decir, nosotros mismos ahora estamos produciendo ese contenido violento y además de manera gratuita. completamente. Es que no te puedo discutir en nada de lo que dices. Realmente creo que el ser humano, ya de base, es el principal productor. En el momento que hemos comprado, que nos ha llegado un teléfono, un smartphone, con el cual tenemos cámaras de una calidad brutal, somos los principales productores de ese contenido. Además de que ya sea, como bien comentabas, la pelea que salió hace unos días del boxeador con el caballero que le increpaba, ya sea alguien que se prende fuego, ya sea una pelea en el metro, ya sea como pasó también con el atentado de Algeciras del año pasado. Siempre hay alguien incluso sin ir más lejos, no tampoco algo tan violento como alguien que le esté intentando quitar la vida a alguien. Si incluso cuando eh, pasa un accidente en la autopista, en todo el mundo baja la velocidad y encima lo primero que hacen, en vez de preguntar, oye, ¿necesitas algo? Lo que hacemos es sacar el teléfono, pero no para llamar a emergencias, es para grabar lo que está sucediendo. ¿Y para qué quieres grabarlo? O sea, tenemos aquí una parte importante de que, aparte de ser nosotros el motor de la creación de ese tipo de contenidos, somos los principales que lo estamos divulgando. ¿Y por qué lo estamos divulgando? ¿Por qué estamos sacando el teléfono no para llamar a emergencias, donde esos minutos son muy importantes para poder alertar a las ambulancias, a la policía, a quien sea? Y en vez de esto lo que hacemos es grabar para luego ¿qué? Compartirlo con los amigos. ¿Para qué? Para, mientras que estás en el fin de semana comiendo pizza, decir, oye, mira lo lo que he visto. Por eso, en el libro abordo lo que es la maldad, lo que abordo también el morbo, que es algo que está completamente en nuestro ser. Somos seres curiosos de que estamos viendo una película de miedo y nos tapamos con los ojos, con las manos los ojos, pero vemos entre los dedos la película, lo que está ocurriendo. Esto es realmente lo que está sucediendo, solamente de que en este momento no estamos rompiendo lo que vendría a ser la ética y la moral, y siempre de que lo que esté ocurriendo no te afecte a ti en primera persona o a alguien que tú quieres o aprecias, ya sea a tu mamá, a tu madre, tu padre, a tu novia, a tu novio, a tus hijos, un amigo, tu mejor amigo, realmente te da igual. O sea, estamos hablando de que en la sociedad actual tenemos, y te lo digo aquí muy claramente, que no tenemos empatía, no tenemos respeto por la otra persona y mucho menos si estás viendo un accidente, esconde el teléfono, atiende, pero al menos respeta a la persona que le está afectando. Por eso mismo, lo que es el concepto de SNAF se ha quedado, creo que desde mi perspectiva, se ha quedado en una leyenda urbana que se acaba confirmando y que la realidad siempre acaba superando a la ficción.
¿Por qué divulgamos, por ejemplo, los ataques de Hamas el año pasado? ¿Por qué la gente me acaba mandando, por ejemplo, decapitaciones del Estado Islámico? ¿Por qué eso también se acaba divulgando, no en la dark web, sino también esto se está compartiendo a través de WhatsApp, se está compartiendo a través de Facebook? ¿Por qué está ocurriendo? Porque realmente no es que haya una ideología, por ejemplo, con el Estado Islámico, sino hay algo más subjetivo, más cognitivo, que es la intencionalidad de querer enviar lo que es el moro. Oye, mira lo que estoy viendo, mira lo que me han mandado, porque queremos compartirlo. Siempre que efectivamente no se cumpla ese punto importante, que no te involucre a ti y tampoco esté involucrada a una persona que tú pues ames, respetes, quieras. Claro, que no nos salpique. Me gusta esta Efectivamente. frase de Philip Zimbardo, en referente al morbo, aparece en tu libro. Es el voyerismo de la violencia y la tragedia que anula la empatía y nos convierte en meros espectadores de la desgracia. Es esa Efectivamente. desconexión emocional. Y es que ahora, cuando estamos viendo la guerra entre Rusia y Ucrania, o lo que está pasando entre Israel y Palestina, y nos hablan de muertes, de niños, parece que ya no nos afecta. O si vemos bombardeos, ya no nos afecta. La Nos hemos sobreexposición. deshumanizado, parece. Efectivamente, es la sobre exposición de ese material. Es cuando vemos, por ejemplo, las estadísticas de cierta tasa delictiva. O sea, yo como criminólogo también hago análisis de datos, miro, por ejemplo, a lo mejor en ciertos delitos que estén a la alza o a la baja, y muchas veces dices, no, pues bueno, solamente han sido dos asesinatos. Perdona, tenemos la muerte de dos personas de una forma violenta. Ya estamos en ese momento de que estamos deshumanizando a la víctima, le estamos convirtiendo en un objeto, la estamos cosificando. Ahí creo que tendremos que hacer un poquito de lectura de uno mismo y realmente si nuestra forma de pensar es la correcta. Incluso también a nivel social está ocurriendo, de que también los medios de comunicación te están continuamente bombardeando de información. Sabemos de que hay miles de conflictos actualmente, como puede ser la guerra de Rusia a Ucrania, o también ahora mismo el conflicto que tenemos en Oriente Medio con diferentes actores políticos, y que las imágenes como las tenemos todos, o sea, estamos continuamente expuestas, realmente nos da igual, realmente tampoco no nos genera un impacto, ni tampoco vas a empatizar. Si ya nos cuesta a lo mejor empatizar con el de al lado, ¿qué vamos a realmente empatizar con el que está a 10.000 kilómetros de tu casa, cuando el conflicto ni a ti ni te va ni te viene directamente? Por eso, o sea, estamos a día de hoy bombardeados con información, en la era de la información, que creo que es donde cuando más desinformados estamos, y ante todo, ante un contexto de que estamos todo el tiempo con la inmediatez, que queremos saber lo que pasa o lo que no, y que lo queremos todo ya. Tenemos que hacer un poquito en ese caso, un poquito de inflexión, Y un poco quizás de por, reflexión. y quizás por esta falta de empatía que sentimos o que solemos sentir porque no conocemos a las víctimas y se puede decir, ¿no? Prácticamente nos dan igual. ¿Son tan populares los true crime ahora? Que casi se centran más en el asesino que en las víctimas, que las víctimas las deja como meros números o que prácticamente no se hace hincapié en ellas, sino solo en el asesino. Quieras o no, el llevar a una persona a la pantalla, como es el True Crime, que a día de hoy creo que estamos, igual que hablamos de la sobreexplotación de los medios de comunicación, a sobre informar o más de lo que realmente se, se debería. Con el True Crime es más de lo mismo. Tenemos aquí una industria de que ha generado un impacto en toda la sociedad, ya sea en Netflix, ya sea en televisión, en cualquier cadena de televisión. Tenemos un montón de True Crimes donde tú, como tú bien indicas, tenemos un montón de asesinos en serie, o que a lo mejor realmente no son ni asesinos en serie, pero que han hecho una serie de acciones que son atroces, y se acaba generando todo ese foco de atención en lo que hizo. Y además la gente lo consume, ¿por qué? Porque quiere saber lo que ha pasado y por qué lo ha hecho. O sea, cuál es la motivación realmente y qué le hizo, cómo le Mm. hizo realmente. Y creo que en ese aspecto, como volvemos al punto anterior, como no nos afecta directamente, nosotros no somos la víctima de esa historia, nos da igual. Y por ello, a la víctima acaba siendo, pues nada, el cómo
¿cómo se dice? Acaba siendo el extra o el de esa película que estamos viendo, pero que en realidad es real, no es ficticia. Y se acaba cosificando a la víctima, se le acaba deshumanizando. Desde ese punto de vista, creo que hay que ponerle siempre a las víctimas su nombre y apellidos. Porque como igual ocurre con los asesinos en serie, de que siempre tratan de deshumanizar a sus víctimas, ya sea quitándole rasgos característicos, Mm. ya sea a nivel sexual o a nivel físico, de reconocimiento, que la están deshumanizando. En este caso tenemos que hacer todo lo contrario, o sea, hablar de la víctima con todo el respeto del mundo, que es lo que se merece, porque la víctima no se ha puesto ella ahí porque sí, sino realmente ha sido seleccionada para algo que ella no quería. Y precisamente hoy aparecía la noticia en algunos medios que la madre de Gabriel Cruz, el niño Gabriel, que murió a manos de su madrastra, pues ha convocado una manifestación el 11 de mayo para pedir un poco que nadie intente lucrarse con la muerte de su hijo, ya que ella comenta pues que les han hablado para hacer series, para hacer documentales sobre la muerte del pequeño Gabriel y ellos han rechazado todo tipo de ofertas porque no quieren hacer, ¿no?, documentales ni series con la muerte del niño. Es decir, no quieren que al final se cosifique también a su hijo. Es que para mí ha sido lo más sensato que ha podido hacer esa mujer. Decir, no quiero que se haga absolutamente nada sobre mi hijo, a pesar de que también generó una trama donde todos estamos ahí pendientes a ver lo que pasaba y que acabó pues de la peor forma posible, que es con la muerte del pobre niño. Me parece lo más sensato lo que ha hecho la madre. Que, que, que evite de que su hijo acabe siendo un producto, porque al fin y al cabo su hijo toda la gente que acaba luego comercializando ese tipo de contenidos en base a la historia suya o la de otra persona, acaba eso, está generando un producto comercial. Y qué mejor forma que honrar respeto a la víctima que decirle, no, no quiero que se haga esto y ante todo que se le recuerde a mi hijo por lo que ha sido. O sea, un pobre niño de que no ha podido crecer, no ha podido ir al colegio, que no ha podido ir a la universidad, que no ha podido desarrollarse, que no ha podido enamorarse, que no se quede únicamente en algo que no tenía que haber pasado. El morbo y la deshumanización presentes en estas películas, en estos vídeos violentos. Y también comentas que en algunas ocasiones a esa víctima, que ya se le ha deshumanizado, y también lo has dicho ahora, se le vuelve a deshumanizar de nuevo, ya una vez fallecido o fallecida, porque son imágenes que no tienen consentimiento, claro, está de la víctima, ni de sus familiares, sino que cogen una autopsia de por ahí, por ejemplo, en The Face of Death, ¿no? ¿Sí? Y la emiten. Nadie les ha dado permiso para que eso esté ahí. ¿Qué haríamos nosotros si un familiar nuestro apareciera en una de esas películas? Exactamente, estamos también en un contexto donde, quieras o no, se va legislando en base a ciertas situaciones y muchas veces si no hay ley, o sea, no, o sea, más desde la perspectiva del Código Penal, si no hay ley, entonces no hay delito. En este caso estamos hablando de películas que son de los 80, 90, el 2000, donde no se contemplaba eso y además, ¿quién te va a denunciar cuando a lo mejor son parte del sicariato? No piensa eso. Tampoco no se pone a ver luego la parte peor desde una perspectiva judicial. En este caso, si a día de hoy ocurriera de que se acaba comercializando ese tipo de cosas, yo creo que, además que estamos a día de hoy también en una cultura también de la censura en muchos aspectos, en este caso es simplemente denunciar a la productora, que es lo que personalmente lo que yo haría en el caso de que alguien estuviera utilizando contenido de que no se corresponde y encima es, yo qué sé, o en primera mío en primera persona o de una persona la cual no tiene a día de hoy palabra porque se le han quitado la palabra y la vida. Además del morbo, que es inherente al ser humano, también está esa pulsión de muerte, esa autodestrucción. También buscamos verla en otras personas, esa autodestrucción. Buah, esa pregunta sí que no me la esperaba, ¿eh? No me la esperaba para nada. Quieras o no, es ver algo de que no estamos habituados, algo de que no estamos acostumbrados a verlo, el de ver cómo alguien, por ejemplo, se quita la vida, es algo de que llama la atención, o mejor dicho, como alguien incluso le quita la vida a otra persona, no es algo que estemos habituados.
No todo el mundo está interesado en esa materia, a no ser que se lo expongan y que evidentemente vaya a mirarlo. Pero es un interés que tenemos de ver algo distinto, en este caso algo que es terrible, que es ver cómo alguien le quita la vida a otra persona y ante todo ver la reacción de la misma persona que está sufriendo ese tipo de hecho, de ver un cuerpo que está vivo a un cuerpo de que literalmente le han cortado el sistema nervioso central y cae en picado. Eso llama la atención. Por eso tenemos aquí un punto de vista que es, dentro de esa pulsión por la muerte, tenemos ese morbo, el saber qué es lo que hay, porque nos gusta mirar. Es algo que está, creo que es, desde mi perspectiva, aunque también la rechacemos, que es algo que está dentro de nosotros, que también nos gusta las cosas que son complejas, siempre que como ya indicábamos anteriormente, que no nos salpique directamente a nosotros o a gente de nuestro alrededor. ¿Está el infierno dentro de nosotros? El infierno, ya que desde la perspectiva religiosa siempre se ha dicho de que si haces esto vas al infierno, si te tienes malas acciones vas al infierno, realmente el infierno está actualmente en nosotros, está actualmente, lo estamos viviendo cada día. Todos son perspectivas, pero es cierto de que eh, el infierno, igual que cuando se habla también de los monstruos, de que te acaban vendiendo que el monstruo es un ser eh, que da miedo, que es con cuernos, que tiene pelaje oscuro, una cara atroz, terrible. Realmente los monstruos realmente somos nosotros mismos. En muchas ocasiones nos tenemos que ver al espejo y ver realmente qué tipo de ser somos. Y que está muy asociado a eso, de que el infierno actualmente está aquí. No vas a pasar por un purgatorio en base a tus acciones y te vas a ir o al cielo o al infierno. Realmente el infierno sigue estando en el mundo terrenal. Y para ir cerrando esta entrevista sobre las snuff movies, Cristian, este material no es tan difícil de conseguir porque se ha hablado dentro de esa leyenda urbana que estaban en la Deep Web, que había gente pagando muchísimo dinero por ellas, pero que tenías que meterte en ese otro mundo aparte. Y nos equivocamos, porque en el Internet que todos usamos podemos ver estos vídeos de violencia gratuitos, podemos ver decapitaciones sin tener que buscar mucho, ¿no? Se pueden encontrar muy fáciles, o suicidios, o accidentes de tráfico, o tiroteos, y no hace falta bucear tanto en Internet para toparnos con este material. Efectivamente, o sea, no, meterte en la deep web, la dark web, todo lo que es esa darknet, tienes ahí un montón de contenido, ya sea tema de mercancía de sustancias ilegales, armas, entre otras muchas cosas. El contenido violento no hace falta irse tan profundo y que lo tenemos en Facebook, lo tenemos en YouTube, lo tenemos en redes sociales, lo tenemos también en páginas, en foros. Eh, Realmente los medios son amplios, tenemos diferentes canales para poder obtenerlo que está literalmente en la palma de nuestra mano. Todo lo que es esa maldad, toda esa violencia la tenemos en nuestra palma de la mano. Tenemos fenómenos que están asociados a ese concepto de snuff movie, como pueden ser las habitaciones rojas, las red room, donde se habla también una leyenda urbana de que está en la dark web, tú accedes allí, pagas una cantidad en Bitcoin y que tú ahí tendrás acceso luego a un contenido violento, pero que realmente nunca se acaba llegando, nunca se acaba abriendo esa pantalla donde tú puedes ver en directo cómo están haciendo lo que es el concepto ese de snap, donde puedes ver esa muerte coreografiada, pero que además tú puedes interactuar a través de un chat, que de hecho en la película de Luther, del detective británico Luther de la BBC, se acaba metiendo en esa película ese concepto de Red Room, pero que eso acaba siendo una leyenda urbana, porque uno piensa, ¿quién va realmente a denunciar que ha sido víctima de un fraude cibernético donde tú vas realmente a decirle a la policía, mira, que yo he pagado $10.000 para poder ver a alguien como tortura a otro y lo mata incluso? Pero sí que tenemos otros fenómenos de que están en la red superficial, como puede ser Facebook. Está también algo semejante a las habitaciones rojas, que es el monkey hate u odio al mono, donde a través de directos en YouTube o en Facebook se demostró que hay una red internacional
donde se está realizando lo que es la Red Room, pero con monos, donde hay mucho contenido, donde la gente puede participar en el chat de córtale un dedito, hazle esto al mono, y al mono se le expone a una violencia brutal hasta previo a la muerte, cuando está a punto el pobre mono de morir por toda la violencia que le están torturando. Ahí es cuando para la grabación y el mono lo mete en una jaulita, a alimentarlo y a curarlo hasta la siguiente escena. Igual que todo esto se acaba compartiendo en muchos foros como son los 4chan, entre otros. Es decir, tenemos a día de hoy un montón de contenido que lo tenemos en la palma de la mano. Igual que antes preguntabas si estamos en el infierno, realmente sí, porque ver todo esto, lo que está ahí presente y ver cómo la gente también disfruta y Sí. encima Internet te ofrece ese anonimato en muchas ocasiones a través de un perfil falso o realmente porque la plataforma no te permite poner nombre, apellidos y tampoco porque quieres tú realmente involucrarte en algo donde tú pongas tus apellidos y pongas un comentario relacionado a eso, a la tortura de un mono. Realmente los vas a disfrutar en tu forma más intrínseca, en algo que está dentro de ti, pero que luego no lo vas a compartir, y mucho menos tu identidad a un público que es desconocido. Si en los años 70 se buscaba con esas primeras comercializaciones, ¿no? de esas películas violentas o snuff o que se asemejaban, ¿no? a esa violencia verdadera, si el apetito estaba en ver lo prohibido, parece que no hemos cambiado tanto y han pasado más de 50 años. Parece que no ha cambiado tanto, sino que además el ser humano ha ido incluso a peor. Hemos ido a peor. Ha ido o evolucionando o involucionando, evolucionando por ese interés en lo que es malvado, porque realmente como sociedad también hemos evolucionado, porque sabemos de que anteriormente, a través de este tipo de leyendas urbanas, uno tiene ese interés y realmente quiere ver. Si hay muchos documentales en la primera década del 2000, sí, que estuve también viendo, que hay gente de que sí o sí con esa fe ciega dice, no, es que existe. Conozco gente que los ha visto y que es el querer ver a alguien de que está siendo puesta en escena de ese tipo de violencia extrema. A día de hoy no hace falta poner algo en ese punto tan, tan extremo. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de contenido que lo tenemos ahí. Creo que desde esta perspectiva hemos evolucionado para obtener todo este tipo de información, todo este tipo de contenido, pero como seres humanos sí que hemos caído un par de escalones, porque a día de hoy tenemos el acceso y realmente vamos a entrar dentro de Internet para buscarlo, disfrutarlo, gozarlo y también compartirlo. Antes quizás era mucho más difícil, tenías que dar con las personas correctas en esa década de los 60, 70, 80, 90. Casi me imagino, ¿no? Buscando a la gente en callejones oscuros donde conseguir distintas cintas VHS. Y ahora es tan fácil que desde casa, en internet, puedes tener un amplísimo abanico, un amplísimo catálogo de violencia gratuita. En fin. Sí, 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 sí. Es que si nos ponemos de ejemplo la película Tesis de Amenábar, te Ujú. demuestra de que todo era muy local, incluso cuando el colega invita a la protagonista a ver contenido violento, o sea, todo es al final VHS, pero que lo está compartiendo, o sea, algo muy, muy local. No es como a día de hoy que tenemos la contraparte, que tenemos mundo digital, que pues, si te pones a buscar e incluso te metes en foros, compartes, preguntas y consultas, puedes encontrar realmente lo que buscas. Sí, incluso a través de toda la investigación que he realizado, ha sido también a través de foros, de chats, e incluso también a través de las bibliotecas de Internet, que tienes allí contenido para aburrirte y también para alarmarte. Pues fíjate, Cristian, que hemos hablado de una leyenda urbana de las snuff movie, pero que poco a poco parece que han ido incluso tornándose en reales de alguna manera. Quizás con esos vídeos de violencia gratuita no haya gente que esté ganando dinero, o quién sabe, quizás sí, pero está ya tan a la vista de todos que quizás hasta no nos sorprenda cuando vemos estos vídeos, por esa falta de empatía, por esa deshumanización, por ese morbo intrínseco del ser humano. Y podríamos estar hablando aquí muchísimo más tiempo.
Así que yo lo que voy a hacer es recomendar Snuff Movie Filmando la muerte de Cristian Rodríguez Jiménez en el sello Secotia de la editorial Almuzara, y también emplazarte para una segunda parte y seguir hablando de este tema tan apasionante y que da tanto de sí. Por mi parte, encantadísimo, porque este tipo de material, o sea, da para otra entrevista, sobre todo si lo enfocamos a la parte más digital, que es la del siglo XXI, donde a día de hoy tenemos, como ya comentábamos, la biblioteca de Internet que te da todo el material posible. Pues así es. Un fuerte abrazo, Cristian. Y nada, que muchas gracias porque nos has atendido, nos atiendes desde Latinoamérica, desde Chile. Además, en un día que por allí pues hace bastante malo, casi al contrario que aquí en España, que hemos tenido una tarde soleada o un día soleado. Así que muchas gracias. No, gracias a ti. Además, el sol ya lo estamos mandando ya para el hemisferio norte, que ya empezará ya a hacer calorcito, y aquí ya nos ha venido el frío y tenemos literalmente toda la cordillera nevada. Pues nada, ya empezamos a recibir ese sol poco a poco. Un abrazo. Un abrazo.